¿Qué tal amigos de YouTube, del canal de Apolo Dantes? Hace poco me han estado invitando a algunas entrevistas de radio, de programas de Facebook, y me han hecho la misma pregunta, que cómo inició la lucha libre en la época de los noventas en la televisión, que cuáles fueron los motivos. Alguna gente la veía muy común, algunos gentes aficionados que pues siempre la han visto ahí, ¿no? Y que ahí existe, pero yo les empiezo a decir que no es así, al menos no en el inicio de un servidor y de mi hermano César Dantes. Hubo una época, para ponerlos en antecedentes más o menos, por ahí de Televicentro se llamaba, de los años 50 me parece, cuando la televisión, es decir, los aparatos de televisión entran a México y no mucha gente tenía, y cuando se habla que se rentaban en cocheras 20 centavos para ver funciones de lucha libre o quizás alguna película. ¿No? Es la manera en que se empezó a distribuir las televisiones en México, porque en ese momento pues la radio era la que funcionaba, las radionovelas y los programas radiofónicos pues era lo que más utilizaba la gente en ese momento. Pero ahora les voy a hablar de lo que le tocó a Apolo Dantes y el momento en el que ese boom de la lucha libre se dio. Y mi teoría voy a iniciar por ahí comentándoles que no se transmitía la lucha libre en vivo en México por muchos años. Hablo desde esa época de finales de los 60s, 70s, 80s, casi para terminar en los 90s también. No se pasaba, lo único que salía eran 2 minutos en el programa Acción todos los domingos, que ya se grababa algo de la Arena México y salía en el programa Acción. Y bueno, así es como nos toca a César Dantes, a su servidor y a muchos luchadores llegar con esa escuela de luchadores antiguos, de luchadores que estábamos acostumbrados, o estaban ellos acostumbrados y nos lo transmitieron a nosotros, de luchar con las arenas solo para el público que asistía a ellas, ¿sí? Es decir, solo en vivo. Y bueno, nos toca un momento muy padre, de que es el inicio de la televisión y se empiezan a transmitir las funciones de lucha libre en todo México, ¿no? Eso pasó por ahí del 90, inicios del 91. ¿Y por qué se da eso? Bueno, todos los futboleros, todos los que les gusta el fútbol, bueno, nos gusta, me incluyo también, muchos deportes, el básquetbol también me encanta, el fútbol americano y bueno, todos los deportes, casi la natación, que algún tiempo la practiqué también, ya en algún otro momento les platicaré de esa historia. Pues bueno, ¿se acuerdan ahí en 1989 me parece? Que nos agarran con 3 cachirules en la selección mexicana y la FIFA cancela el ingreso de México al Mundial de Italia 90. ¿No? Entonces, bueno, la empresa televisora se queda sin fútbol y voltea a ver a la lucha libre mexicana. Y es cuando ahí a partir de los 90, del 1990, se empieza a transmitir en toda la República Mexicana en televisión abierta. Y es el inicio ahí de esa etapa de la televisión en México, la cual yo les comentaba pues que muchos luchadores muy jóvenes en ese momento, como yo, como muchos otros, tuvimos que adaptarnos y nos adaptamos rápido, nos adaptamos muy rápido a la televisión, a tener un camarógrafo, dos, tres quizás ahí cerca del ring, cámaras arriba, hacer entrevistas en la televisión, hacer aquellas historias de las que me han llamado mucho la atención, ¿no? Con el brazo de plata cuando le robamos ahí a su Pepe Pepe, en algunas ahí estuvo involucrado Choker, estuvo involucrado Emilio Charles por ahí con una pelea de dos aficionadas que también apostaron las cabelleras, en fin, todo ese tipo de videos que hacíamos, ese tipo de historias que íbamos llevando a la par de la lucha libre, ¿no? Entonces se vino a raíz de esa época de la lucha libre, ¿no? Y creo que mucha gente recuerda ahí mi incursión con el Sindicato Negro, con Universo 2000, que en paz descanse, con Máscara Año 2000 y pues claro, ¿no? Con el jefe de todos, 100 Caras, ¿no? Teníamos ahí invitado a un luchador ya retirado, pero que le encantaba acompañarnos en esas andanzas de grabar esas historias. El hombre de negro, ¿no? Y lo teníamos ahí con su gorro y su bastón, aquel, con todo el poder y los consejos que nos daba ahí a los luchadores, ¿no? Entonces, bueno, esa es parte de la televisión, la lucha libre en la televisión, que llegó a partir de los 90 a México y bueno, ha tenido sus cambios de canales, cambios de horarios, otras empresas, en fin, ya se ha hecho ahí todo un relajo que sería toda una historia difícil de completarla, ¿no? Pero al fin, bueno, desde entonces tenemos lucha libre en México, tenemos la lucha libre gringa, tenemos la lucha libre ya de muchas más empresas, ¿no? Y así que pues bueno, esa es mi aportación al canal de YouTube de Apolo Dantes y de la empresa Dantes Lucha Factory,
que llevamos mi hermano César Dantes y yo acá en la ciudad de Guadalajara, así que si quieres llevar alguna función, pues contáctanos en las redes sociales como Apolo Dantes o como Dantes Lucha Factory, todas ellas, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube en este caso, y así que pues bueno, seguimos en contacto, nos despedimos, un saludo para todos los fans de la lucha libre en el mundo, les habló su amigo Apolo Dantes. Boom.